Hola, muy buenas tardes. Estamos con la cuarta clase en la mentoría de gestión emocional y en esta ocasión vamos a hablar sobre las heridas de la infancia. Este concepto, que seguramente todos tenéis escuchado, es un concepto que abarca muchísimas situaciones y más allá de las situaciones viene definido por la percepción de cada persona, cómo ha sido experimentado, sentido esa, ese dolor. En psicología, las heridas de la infancia son 5: el rechazo, de la humillación, de la traición, de la injusticia y del abandono. Pero en la práctica o bueno, en las nuevas dinámicas de gestión emocional se contemplan que puede haber una variante mucho más amplia. Desde contemplar el grupo sistémico de la familia de origen, ¿no? Os tengo que decir que tras mucho tiempo de ver situaciones en coaching, ¿no? de trauma, de desarrollo personal, casi todos, yo pienso que todos tenemos en mayor o menor medida esa herida de la infancia. Hay personas que son más resilientes, que tienen como esa naturaleza resolutiva, que es borrón y cuenta nueva, que tienen con la madurez han alcanzado un contacto con ellos mismos y han ido superando, han ido gestionando sus traumas, sus emociones, y no limitan su vida a estas heridas, incluso a veces heridas fuertes, heridas potentes. Y hay otras personas que a lo mejor un trauma que para otra persona sería como, bueno, esto nos pasó casi todos, o es algo que en esa época era normal, que otra persona puede minimizar, le ha podido dejar una huella, una herida muy limitante, muy dolorosa y muy frágil, que lo convierte en una persona cerrada o incluso incapaz de experimentar o de madurar hacia afuera, hacia lo social, hacia el contacto, hacia lo vincular. Porque donde más se ven las heridas de la infancia es en los vínculos y sobre todo en los vínculos cercanos. Vamos a empezar por decir que las heridas de la infancia evidentemente se pueden gestionar, evidentemente hay un trabajo de introspección para llegar a superarlas, y que cuando uno encuentra esa experiencia dentro de sí como una herramienta que le ha ayudado a llegar a ser la persona que es hoy en día, quizás, no tiene por qué, porque no existe la justificación, no existe el permitir ciertos abusos, pero cuando uno es un niño no tiene esa comprensión. Entonces, cuando uno se convierte en adulto es cuando logra soltar esto. Sobre todo, entender que estas heridas de la infancia nos han dado unas herramientas también, no solamente un dolor. Y llegar a comprender esto, aceptar nuestra experiencia personal, es lo que nos va a dar fuerza, autoconocimiento, empoderamiento para conocernos mejor, saber de dónde venimos, lo que hemos vivido y quizás hasta incluso ayudar a personas con situaciones parecidas. No hace falta que tengamos que contarlo ni ir por la vida, ¿no? Expresando lo que hemos sentido, lo que hemos sufrido. No es necesario, pero en muchos casos, aunque sea sin hablar, vamos a darnos cuenta cuando otra persona está viviendo situaciones parecidas o ha vivido situaciones que nos resuenan, y ahí sí que podemos, simplemente con el acompañamiento, con la comprensión, con el cariño, con la empatía, no sé si decir empatizar, porque a veces la palabra empatizar puede tener una resonancia como me quedo con tu mismo dolor, seamos juntos víctimas. La empatía, a mi modo de ver, yo me pongo en tu piel, entiendo lo que estás sufriendo,
te sostengo, te acompaño, tengo un lugar para ti, pero que sepas que tienes las herramientas para salir de ahí y si está de mi mano, mínimamente, acompañarte un trozo del camino o darte alguna herramienta, dártela, despertar en ti esas ganas de estar mejor, ahí voy a estar a tu lado. Si yo alimento tu dolor, si yo me quedo escuchando siempre tu historia y lo único que hago es cargar con tu discurso, con lo que tú tienes como un automatismo de ir repitiendo en tu mente, un día tras otro, difícilmente te estoy ayudando, porque lo que hago es alimentar ese dolor. Pienso que esto se entiende, y si no se entiende, bueno, me podéis escribir, lo podemos hablar más, porque sería para otra clase. Más adelante ya lo vamos a tratar, el tema de los vínculos, cómo empatizamos. Y bien, la primera herida es la herida del abandono. Empezando por ahí. Nos quisieron tener. Esta herida está estudiado que desde el inicio de la fecundación, energéticamente, el bebé, el feto que está en crecimiento, percibe esa recepción. Es una energía donde hay un rechazo desde el inicio. Y evidentemente las emociones de la madre y del hijo en ese momento es una fusión. La energía circula por todo el cuerpo de la madre y por todo el cuerpo de ese feto que se está formando. Después pasan los meses, pasa el embarazo, a lo mejor esa mamá ya tiene conciencia de que realmente sí quiere tener a ese hijo. Y bueno, y ya está, y va a ser una relación sana, un vínculo sano, y esa herida no va a llegar a mucho más, porque eso es una situación que le pasa a muchas personas, de quedarse embarazadas sin pedirlo, ¿no? Y bueno, y después el vínculo lo puede solventar. Pero hay casos donde esa herida de rechazo genera culpabilidad en la madre, malestar durante todo el embarazo, incluso no hay conexión, no hay vínculo a la hora de nacer ese bebé. Lo va a cuidar, lo va a atender, le va a dar de comer, pero ese primer vínculo, esa fusión, ese amor, esa electricidad que sucede entre esos cuerpos, no existe. No hay esa conexión. Y eso el niño lo recibe. Es sencillo verlo así, hablarlo, analizarlo. Pero imaginaros cómo se puede sentir una mamá que viva esto. ¿Hasta qué grado puede sentir culpabilidad? ¿Hasta qué grado esa culpabilidad afecta a la energía celular de ese niño? Y después, ¿qué genera en ella después del nacimiento? El cansancio, el no saber qué hacer, no sentirse ella, todo lo que sucede cuando uno deja de ser un individuo para ser madre o padre. Esta sería una parte importante a la hora de tener una memoria subconsciente de rechazo. Después, la madre también tiene sus propias heridas, quizá también de rechazo, y a nivel celular también se traspasan en transgeneracional. También no sabemos qué experiencia estaba viviendo con su pareja, con ese padre de esa criatura. Se sintió acogida, apoyada, cuidada por su familia también, incluso por los padres, o sea, los abuelos de este niño, la gente cercana que tenía alrededor. Estuvo sostenida, tuvo contención, fue ayudada. Imaginaros todo lo que supone la percepción de esa persona que está gestando. Cómo esto puede afectar y afecta evidentemente a ese ser que está por nacer. Después, el segundo concepto de la herida de rechazo viene cuando uno dice que quiere tener un niño o una niña. Y yo quiero que sea un niño, yo quiero que sea una niña.
¿cómo pensáis que el deseo de esa persona que está gestando hacia un ser que no corresponde con el sexo del bebé, de ese niño, de ese feto, cómo impacta después cuando los padres ven que no eran lo que deseaban? Imaginaros, yo quería un niño y tengo una niña. Claro, ¿de dónde viene esto? Viene de una sociedad donde se ha sufrido mucho, donde ha habido mucha ignorancia, donde realmente se vivía por conceptos y valores, por intereses de la misma familia, el mismo clan, sin honrar ni respetar esa vida que estaba por nacer. Es esa vida que eligió o no encarnar aquí, eligió a sus padres, y que cuando nace, lo natural es ser cuidado, es ser amado, respetado tal como es, con la condición y con el género con el que llega al mundo, al menos en la primera infancia. Después ya las cosas ya pueden ser muy variadas, y más hoy en día. Y bueno, ahí cargaríamos también con la misma historia de la madre, porque si esa madre fue una niña y ya los padres querían un niño, y después esa madre queda embarazada y no puede dar un varón a esa familia, imaginaros, doble frustración. ¿Qué energía recibe esa niña que nace de abuelos que ya querían un hijo y tuvieron una hija, y de una madre que fue desvalorizada por no ser hombre, delegada a un segundo lugar seguramente, si tuvo luego hermanos varones, y viendo que ella tampoco ha sido capaz, entre comillas, de satisfacer a ese clan? Estamos entrando en temas muy profundos, realmente muy profundos. Bueno, esto sería una parte de la herida de rechazo. Después, la herida de rechazo, digamos que cuando tenemos una herida de la infancia, y más al no haber conciencia, vamos inconscientemente a seguir necesitando la comprensión de por qué vivimos esto. Entonces la vida nos va a plantear situaciones, circunstancias, donde se nos dé la oportunidad de ir sanando esta herida, de ir comprendiendo esta herida, incluso de ir perdonando esta herida. Que al fin y al cabo, cuando uno entiende, cuando uno madura, cuando uno se da cuenta de las historias personales, de las historias de sus antepasados, el perdón ya no es ni necesario, ya está. No hay vuelta atrás. Ahí empiezas a ser libre. Quizá hay una necesidad de sanarlo, de salvar esos dolores, esas diferencias, lo que haya sido que haya marcado este vínculo tan doloroso. Pero una vez comprendido que cada uno hace lo que puede, con lo que tiene, con lo que sabe y con lo que es en ese momento, es cerrar puerta liviana, cerrada con salud, no con odio, con rabia, ni con necesidad de venganza. En cada caso habría que valorar lo que está viviendo la persona y sintiendo, para empezar a utilizar ciertas herramientas y cerrar lo antes posible estas circunstancias, este dolor. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros nos vamos generando vínculos donde vamos a recrear con otras caras, con otras personas, con otras circunstancias, la misma herida. Se nos va a ir abriendo la llaga. Quizás cada vez nos duela menos, quizás cada vez nos volvamos más fuertes, quizás cada vez pongamos más corazas, quizás modifiquemos nuestra personalidad para no sentir ese dolor de nuevo, pero vamos a seguir cargando con esto. Esa mochila nos va a pesar toda la vida, hasta el día que digamos, bueno, estoy aquí, acepto lo que fue, acepto lo que soy, suelto mi pasado y avanzo en la vida. Eso sería totalmente liberador
y es lo único que os puedo recomendar, entendiendo que en cada caso tendríamos que hablar de ciertas herramientas y ciertas pautas, porque cada historia es personal y, como he dicho antes, cada uno la percibe y la vive de una manera muy distinta. Vamos ahora con la herida de... Vamos a ir con... Pues lo tengo aquí, los apuntes. Con la herida del abandono. La herida del abandono. La herida del abandono es distinta de la herida del rechazo. A veces la herida del abandono no es una herida real. Es una herida de percepción, quizás más que ninguna de ellas. Porque imaginaros hoy en día, al ritmo que vive la sociedad, cómo están estipuladas las cosas. La mayoría de familias trabajan padre y madre muchísimas horas fuera de casa. Y quizás a muy temprana edad esos niños son dejados o llevados a otros lugares, sea la familia o sea una guardería, un lugar de acogida, donde van a ser atendidos por otras personas que no son los padres. Yo os digo que solamente por eso, aunque se haga con todo el amor del mundo, con toda la calidad de contacto del mundo, en lugares respetuosos, seguros, donde el niño va a ser atendido perfectamente, todo esto es antinatural. Y simplemente por este antinatural, el niño ya va a sentir abandono, porque esa piel, ese olor, ese contacto de la madre no lo va a encontrar en ningún sitio. Después, cuando son un poquito más mayores, también sucede con el padre, ¿no? Pero la primera infancia es la madre. En ese momento, la madre puede tener depresión posparto, puede haber tenido un problema de salud y no poder estar con el niño al 100%. Puede ser una madre muy comprometida durante sus primeros 4 meses y tenerse que ir a trabajar, porque si no, no le mantienen el puesto en la empresa. Claro, nosotros comprendemos esto. Hoy en día se ha convertido en algo normal. Pero la naturaleza no entiende que esa madre no esté al lado de su hijo, al menos los 3 primeros años. Entonces, esa memoria se queda ahí y va a generar cierta distancia en los vínculos, va a generar que esa personita, si crece, a lo mejor va a ser muy autosuficiente, va a ser un adulto temprano, va a ser alguien que no va a molestar mucho, que habrá aprendido a estar solo, pero que quizá sienta que para qué va a generar vínculos si el otro nunca va a estar al 100% con él, ¿no? Es una herida donde, por un lado, quizás va a haber una transformación de personalidad, va a ser una persona tan resolutiva, tan admirable, no sé cómo explicarlo, tan conectada a la fuera como para no sostenerse de nadie, saber que él lo único que puede hacer es estar cubriendo sus propias necesidades, ¿no? Y por otro lado, puede generar todo lo contrario, que genere apegos obsesivos, control, también necesidad de hacer muchas cosas, de hablar mucho, de necesitar respuesta continuamente, de que la persona incluso llamar la atención para que los padres lo vean, que genere ruido, que genere conflictos para poder tener ese ratito sus padres, ¿no? A veces sucede, ¿no?, que hay niños que se portan bien en el colegio, tienen una vida, son niños resolutivos, son niños empáticos, son niños que son tranquilos, alegres, y en las 3 horitas nocturnas, las 3 horas de la noche, la última hora, bueno, es una locura. Generan círculos viciosos de rabietas, situaciones de falta de respeto, de llorar. Bueno, es
Es una cosa inconsciente. Esas necesidades no cubiertas necesitan llamar la atención y el niño no tiene esas herramientas. El niño sabe que si él se porta bien, si está quieto y no hace nada, los padres van a seguir con sus tareas, con sus rutinas, porque están cansados también. Y bueno, y nadie lo va a ver. Nadie lo va a ver. Es lo que percibe el niño. Evidentemente los padres bien sabemos que vemos a nuestros hijos, a veces llegamos muertos del trabajo, queremos terminar con todo lo antes posible para ponernos con ellos en la cama un ratito, leer un cuento. Esto es parte de la vida, así es. También hay heridas del abandono, de abandonos reales, abandonos reales, de madres que han dejado a sus hijos en la calle, en instituciones, con otras personas y que han desaparecido. También hay abandonos donde ese abandono ha sido porque un miembro o el padre o la madre han fallecido. Un niño no puede entender qué ha pasado con su padre o con su madre. Imaginaros un niño que nace, vive con alguna familia, sea con un tío, con alguna persona o los abuelos, y bueno, está ahí. Él sabe que es el hijo de tal, pero ese tal no está nunca, ¿no? Y pregunta, a veces los abuelos se callan, la familia, los familiares, los tíos, ¿quién se haga cargo de este niño? Le contarán una historia, una parte sí, otra parte la va a desconocer toda su vida. Y, claro, ¿qué sensación de valor propio tiene que tener un niño que sabe que sus mismos padres lo han abandonado? No lo han querido, lo han dejado. No puede comprenderlo. La historia puede ser justificable al 100%, puede haber detrás un drama inmenso, pueden haber situaciones donde están salvándole la vida al niño incluso al abandonarlo, personas drogadictas, gente que tiene problemas sociales. No podemos justificar esto. Aquí estamos hablando de la percepción de ese niño, la percepción de ese niño. Vamos con la herida de la humillación. La herida de la humillación, no sé si vosotros tenéis algún recuerdo, sobre todo de la escuela, donde os habéis sentido tontos, donde os han mirado los 25 ojos de la clase porque el profesor os ha señalado o porque el grupo de amigos os ha dicho ha hecho una referencia a cualquier parte de vuestro cuerpo físico o cualquier acción que habéis hecho, os han invalidado, os han criticado en voz alta, os han hecho pasar vergüenza. Incluso a veces los mismos padres, cuando hemos hecho alguna cosa espontánea o nos hemos creído de pequeños que hacíamos bien algo y lo hemos hecho y se han reído de nosotros. Todo esto es una herida de humillación, abarca muchísimas cosas. Es ese dolor parecido al rechazo, pero es más profundo, porque el rechazo quizá nos hace sentir que hemos actuado mal en algo o que no somos suficientes. La herida de la humillación, y si es constante, si se perpetúa en el tiempo, va a generar el rechazo de nosotros mismos. Nos vamos a invalidar, nos vamos a sentir defectuosos y es muy difícil que nos sintamos valientes o con autoestima para afrontar el mundo, para afrontar nuestras relaciones, nuestros contactos, y tendremos tendencia a aislarnos, a buscar la introspección, a la seriedad, la alegría espontánea al compartir se desvanece y genera personalidades con mucha timidez, mucha vergüenza, mucho miedo al contacto físico. Depende mucho de, como he dicho al principio, de las herramientas y del carácter de la persona, que la persona disponga, ¿no? A mí me gusta decir que las herramientas las tenemos todos, que todo el mundo tiene posibilidad de trabajar en el crecimiento personal, en la liberación de esos traumas. Y es así, es cierto, pero también es cierto que hay personas donde el trauma ha llegado
tan profundo que no se atreven ni a buscar las herramientas. Ahí, sinceramente, pienso que tampoco se puede interferir. Las personas que tenemos gente cercana con estas heridas, con estas características, claro, tenemos tendencia a decirle a la persona qué es lo que podría hacer, qué es lo que tiene que hacer, y nos damos cuenta y queremos ayudar, queremos que salgan, queremos que estén bien, queremos que superen el trauma. Y a veces esto aún genera más estrés. Quizás esa persona se ha montado una vida donde tiene su seguridad, su tranquilidad, y hasta que no sienta el momento donde haya algo más fuerte que le ayude a avanzar hacia una confianza, ahí es donde va a hacer un proceso real de contactar con lo que realmente es y superar ese trauma, esa herida de la humillación. Al empezar a trabajar en uno mismo, uno puede ir reconociendo su verdadera personalidad, puede ir trabajando la espontaneidad, y cueste el tiempo que necesite, siempre lo va a compensar, y yo recomiendo que, evidentemente, que realice lo que tenga lo más cercano posible, un libro, lo que le dé más seguridad para poder salir si se reconoce en esto, ¿no? En las heridas de la infancia, hablo en general ahora, la peor traba, el impedimento más grande que hay hacia la liberación y la sanación, hacia poder soltar esa mochila que he dicho antes, es pensar que los padres nos deben algo. Es esa necesidad de que cambien, de que reconozcan que lo hicieron mal, de que pidan perdón ellos. Esto a veces se puede hablar. Hay personas y familias que crecen muchísimo, que generan un vínculo mucho más fuerte. Incluso también a veces los padres tienen necesidad de sanar estas circunstancias. Pero hay familias donde esto es imposible, donde hay una ignorancia total de lo que se ha hecho, donde hay una desconexión total de la parte emocional, donde esa personita que crece sintiendo eso, lo único que va a seguir sintiendo es cada vez más rechazo, más odio, porque cuanto más lo confronte a las personas por las que se sintió herido, más barrera va a encontrar. Son situaciones totalmente difíciles. A veces cuesta entregarlo, cuesta soltar. Se queda uno apegado a esa personalidad dolor que no nos da identidad si no es a través de eso que hemos vivido, ¿no? Porque a mí me hicieron, porque a mí me esto, entonces yo soy así porque, yo actúo así porque. Y cuando uno se identifica con eso vivido, con ese pasado, con ese dolor, difícilmente va a salir de ahí, porque si no tuvo el soporte de los padres, no tuvo la validación de las familias, de las personas de su entorno, ¿qué es lo único que le queda? ¿Qué es lo único que le queda de esa etapa donde él se formó? ¿Quién es? Imaginaros. Bueno, vamos ahora con la herida de la injusticia. La herida de la injusticia nos lleva mucho más, además de la traición, que hemos visto que podría ser parecido. Nos quejamos también de que hacen bullying en la escuela, pero muchos hemos vivido bullying en la familia y por muchos años. La herida de la traición. La herida de la traición, como todas, es compleja. Inicia cuando la familia normalmente nos hace pequeños chantajes o condicionamientos, y después o nos miente directamente, ¿no? Si te comes esto te llevaré al parque. Y después pasa la tarde y nadie te ha llevado al parque. No, que ahora no puedo, no, que no tengo tiempo, mira, qué pesado eres. Bueno, no hay parque. Te esfuerzas, haces tus tareas, tus cositas, todo lo que toca en la edad que tengas, y cuando lo has hecho, te dicen,
pero has visto lo que has hecho, mira qué mal, esto sí no se hace, esto sí. Y bueno, no consigues con nada que tener a tu padre o tu madre contentos. Además, incluso más injusticia si te dicen, mira a tu hermano o mira a tu hermana, ¿ves? Lo está haciendo como tiene que ser, tú tendrías que ser como él, tendrías que hacer... Esto es una injusticia muy grande, porque si uno hace lo que puede, aprende a que haga lo que haga, nada va a ser suficiente, es muy injusto. Se vive de una manera muy dolorosa esa injusticia. Puede ser también que haya mucha crítica o mucha injusticia entre los padres. Entre los padres y, y bueno, y esos roles de competencia, ¿no? Ah, si yo no he hecho esto, si no he hecho esto, no voy a hacer yo esto, porque mira que se cree. Bueno, estos ambientes que pareciera mentira que somos familia muchas veces, ¿no? Que realmente estamos con las personas que amamos. Y, y bueno, incluso cuando se responsabiliza a los niños de ciertas cosas que no tocan por la edad, cuando se les hace hacer cosas que no tocan por la edad, eso es muy injusto. Por ejemplo, ahora, por suerte, hay mucha más conciencia que antes, pero bueno, separar a las familias, separar a los niños. Una familia con 5 hijos, como no podían tener comida para todos o lugar para todos, lo mandaban con una tía, con una abuela, o lo mandaban a trabajar con 12 años, o quería estudiar y no podía, lo sacaban de estudiar para que fuera a trabajar y además, trabajado, cansado, no podía disponer de su paga, su dinero, tenía que entregarlo a la familia, pedía algo que para él era justo y era compensatorio y no se lo daban. Todo esto son heridas muy dolorosas que generan mucha desconfianza. La palabra es desconfianza. La persona crece, por más que alguien le demuestre amor, le demuestre cariño, la persona crece sin ser capaz de entregarse del todo al otro, porque no sabe en qué momento van a recibir ese daño, ¿no? ese golpe inesperado, en esa injusticia que va reviviendo en diferentes circunstancias. Hay un tema también de que esa persona puede volverse una persona también ella injusta, incluso violenta, porque es lo que ha aprendido, ¿no? A que utilizar a los demás, a manipular, a mentir para conseguir algo, porque es lo que vivió en su primera infancia. Y bueno, quizá salir de ahí es bastante difícil, es muy difícil. Pienso que con esto tenemos más o menos el tema de las heridas. Creo que no me he dejado ningún. La humillación. Sí, la traición. La traición, que también habla de los complots, de las mentiras también bastante, ¿no? Y también entre familias, entre el padre y la madre también. Incluso padres y madres que ponen en contra a los hijos, uno en contra del padre, o mira cómo está actuando, fíjate lo que me hace, y siempre descargan en esos niños, en esas criaturas que no comprenden ni les toca comprender ciertas circunstancias de adultos, ¿no? Es una situación donde se pueden generar muchos miedos, muchísimos miedos, mucha desconfianza, porque nunca sabes de dónde te puede venir para ti, ¿no? Esa traición, nunca puedes terminar de confiar. Incluso me viene ahora el caso en situaciones donde se quitaban dinero uno a otro y
además como con naturalidad, no, se lo cojo, no se da ni cuenta. No puedes enseñar a unos hijos esto, porque le estás enseñando esa manera de actuar, o que se lo pueden hacer a él también, ¿no? Eso es lo que genera más desconfianza. Lo va a relacionar con otras personas y también va a pensar que lo puede sufrir de otras personas. Bueno, no sé si se comprende hasta aquí más o menos. Cada herida merece un desglose inmenso. Lo que pretendo con esta clase número 4, con las heridas, después lo vais a tener en el dossier también, que hagáis un poquito de introspección. Si podéis recordar un par de circunstancias, tampoco hace falta volcarse a ver todo lo que hemos vivido en la infancia, ¿no? Y si podéis recordar en qué momentos habéis sentido heridos y relacionarlo con alguna de estas heridas de la infancia. Y bueno, también os tengo que decir que hay herramientas para sanar, para liberar, como os he dicho antes, pero justamente con el tema de las heridas de la infancia, normalmente se encuentran dos impedimentos para llegar a sanar estas heridas. Os digo siempre que es muy inconsciente, no es que uno no quiera avanzar, no quiera sanar, sino que se ha generado un mecanismo desde la primera infancia donde ha podido seguir avanzando, donde ha encontrado la manera de poder vivir, de poder subsistir, porque esto es totalmente cerebro reptiliano, es la parte de supervivencia que desde ese momento en que nacemos, si no encontramos esa contención, esa confianza, ese calor, imaginaros lo que siente la biología. Es, si yo no puedo confiar en las personas que tengo a mi alrededor, ¿en quién voy a poder confiar? Si nadie me cuida, si nadie me atiende, estoy en peligro de muerte. Eso es lo que sucede en nuestras células cuando experimentamos estas heridas de niño. Y bueno, y después al crecer, a la hora de trabajar en ellas, digamos que hay dos impedimentos que nos creamos, ¿no? Uno, el más grande, es entrar en el victimismo, como os he dicho antes, ¿no? De cuando empatizamos. El victimismo, cuando se trata de las heridas de la infancia, que diría que siempre, porque cuando somos víctimas de otras cosas o de otras personas, estamos recreando esas heridas de la infancia, o incluso cuando somos víctimas de las circunstancias de la vida, digamos, de las situaciones relacionales de nuestra vida, pues también estamos recreando, sea en el trabajo, con las amistades, con vecinos. Evidentemente no se puede asociar a eso cuando son factores externos, sorpresivos, disruptivos, accidentes, situaciones de la naturaleza, desastres naturales, me refiero, ¿no? Claro, hay situaciones donde uno es víctima real, un atentado, y no es que haya recreado involuntariamente esa situación. Ahí estamos hablando de otro tipo de victimismo, no es lo mismo. El victimismo relacional es quedarse en ese, como he dicho antes, ¿no? Ese pobre de mí que me hicieron esto, pobre de mí que no me dieron, pobre de mí que no me vieron, pobre de mí que no me atendieron, me cuidaron, me valoraron, me respetaron. No importa. Entendamos que hayamos vivido lo que hayamos vivido, no lo vamos a justificar. Hay situaciones que no se pueden justificar. Simplemente lo vamos a aceptar. Aceptar porque mentalmente hemos comprendido que nuestros progenitores estaban en una situación totalmente de ignorancia o de extrema presión, de problemas tan serios, en crisis existenciales tan grandes que no supieron darnos otras cosas. Esa parte tendría que servirnos ya para salir del victimismo. Pero el victimismo, esa parte de comprensión, no justifica los actos de esas personas,
Nosotros hemos vivido el dolor igual, no estamos justificando, estamos aceptando y comprendiendo. Y si a raíz de ahí podemos tener una relación sana, de amor, sentir cariño natural y poder tener un acercamiento, sería maravilloso, porque se va a producir una sanación piel con piel, de contacto, de cariño, que eso nos va a ayudar a sanar a todos. Y imaginaos también si los padres tienen conciencia de cómo han actuado, el dolor que deben tener ellos dentro, ¿verdad? Pensar que lo podrían haber hecho mejor. Y cualquier padre, creo que tenemos yo tengo 3 hijos, tenemos cosas nosotros también que seguramente cambiaríamos la manera en que las hicimos para que ellos no hubieran sentido lo que han sentido, ¿verdad? Al menos yo puedo decir que sí. Llegar al victimismo para sentirse visto, escuchado o identificarse con un grupo, con personas que han pasado por la misma situación, incluso vincularnos con parejas que nos vamos alimentando en ese victimismo, si nos hace bien y nos sentimos plenos y nos sentimos realizados y no va más allá, pues bueno, no pasa nada. Ahora, si ese drama de nuestra historia, si ese victimismo se convierte en nuestra razón de ser, en nuestro discurso cotidiano, en el día a día, por meses, por años, el resto de la vida, si seguimos echando la culpa a otros, a las circunstancias, estamos atrapados. Difícilmente vamos a poder sentir felicidad y bienestar y sentir lo que es la paz interior y esa serenidad que te da estar ligero en la vida, ¿no? Y bueno, este es uno de los bloqueos. Y el otro, lo tengo aquí anotado, el otro concepto, el otro es la evasión. La evasión nos lleva a no querer mirar. La evasión nos lleva, por una parte, a hacer ver que no pasa nada, a veces a soportar todo, como he dicho antes, a creer incluso que es lo normal, que bueno, que es, digamos, lo que hay, pero no desde la aceptación, sino desde yo no puedo hacer nada, entonces, bueno, me evado. Evadir puede ser no me interesa solucionar mis temas, puede ser cualquier sustancia adictiva que me desconecte de mi realidad. Sustancia adictiva incluye todo, ¿eh? Incluye redes sociales, ludopatía, las drogas, el alcohol, sexo, no sé, se me ocurren 1000 cosas que no podamos dejar de hacer. Incluso personas que el deporte, bueno, que se crean su mundo ideal o que lo saca de ese sentir, bueno, de ese sentir el dolor y, bueno, se enganchan en esas situaciones para no sociabilizar o sociabilizar solamente con personas de su entorno, donde se alimente la misma pasión y ese trauma por dentro no lo queremos, no lo vamos a mirar porque no nos interesa. Bueno, si, como he dicho antes, si podemos soportarlo desde la tranquilidad, la felicidad o que no importa, bueno, ¿quién soy yo para deciros algo, ¿no? Que lo que tengáis que hacer. Pero si realmente está ese vacío y cuando está, os dais cuenta que está, porque esa voz no la calla nadie, pienso que cuanto antes se tome conciencia, cuanto antes, no sé decir solicitar ayuda, porque me parece que no es solicitar ayuda, es darle voz a lo que estáis viviendo, lo que tenéis ahí dentro, a lo que se ha quedado atrapado y empezar a trabajar en ello. Os tengo que decir también que hay una parte muy, muy interesante de lo que son las heridas de la infancia, donde en personas que son fuertes, que son muy resolutivas, esas heridas se somatizan en el cuerpo físico. En ciertos momentos de la vida, bueno, tanto en la infancia también a veces,
generan muchos problemas y muchas respuestas, pues bueno, de inflamaciones, de itis de todas clases, fiebres, anginas, bronquitis, problemas de vista, problemas de audición, situaciones muy complejas, porque como no hay una vía de salida, una vía de trabajo para llegar a disolver todo esto, el cuerpo de alguna manera tiene que liberarlo. Os quiero contar, hay muchas técnicas, no sé si lo habéis visto, lo habéis escuchado, de liberación del trauma a través del movimiento somático. Hay un médico italiano que se llama David Berceli, que él descubrió, fijándose, era un biólogo o tenía un amigo biólogo, ahora mismo no os lo puedo decir si quién de los dos era el médico y el biólogo. Descubrieron que los animales, después de sufrir un trauma, un susto, por ejemplo los osos de alta montaña, cuando había una luz en la nieve o cuando habían disparos, lo que hacían después del impacto, de ese susto, de este shock, se tiraban al suelo y provocaban temblor con las extremidades, con el cuerpo, empezaban a temblar. Entonces descubrieron que, claro, el humano, el temblor cuando tiene miedo es algo natural, cuando hay nerviosismo, cuando hay un impacto, el cuerpo empieza a temblar por natural y asociaron que esto podía ser alguna herramienta de resolución de ese shock en el cuerpo físico. Y iniciaron un estudio muy grande, que abarcaba cantidad de investigación en muchos animales en diferentes partes del mundo, y se dieron cuenta que es una respuesta del mamífero, que la liberación del trauma a través de la descarga muscular con las fascias, el músculo, hace salir la parte más amenazante de esa energía, la parte que podría causar un daño irreparable, como un infarto o cualquier lesión de la que dependa la vida, ¿no? Y este señor ideó una serie de ejercicios que se llama TRE. TRE es en inglés, del Trauma Resolution en no sé qué. Y lo empezaron a investigar con el ejército norteamericano, personas que habían estado en Vietnam, cuando volvían de la guerra, y empezaron a practicar este ejercicio y se dieron cuenta que era mágico. Igual, somos mamíferos igual. Entonces, bueno, salía la emoción, empezaban a sentirse mucho mejor del cuerpo, la mente, todo su estado de bienestar mejoraba. Y bueno, y a raíz de ahí, pues hoy en día sí siguen impartiendo formaciones en todo el mundo. La verdad que es una técnica maravillosa. Los ejercicios son muy sencillos. Si queréis, lo podéis encontrar en YouTube. David Berceli con B alta. Ya os lo pondré después en el vídeo. Técnica de liberación del trauma. Por una parte, y de verdad os digo que está comprobadísimo que funcionan, y ya son muchos años. Y después hay otra teoría que habla de que el trauma se queda impregnado en las cadenas musculares, donde la fascia se endurece, digamos que esas contracturas que a veces sentimos en el cuerpo hacen también como soporte de esa emocionalidad no solucionada, y lo que hace que nuestro cuerpo pues se bloquee. Puede ser desde las cervicales, puede ser una parálisis. Sobre todo el psoas, la pelvis, la cadera, el vientre, los intestinos, son lugares donde se acumula muchísimo trauma. Y allí, os voy a compartir también de una persona a la que admiro muchísimo, que se llama Guiomar Montesinos. Ella es, aparte de psicóloga, terapeuta, es astróloga también, tiene un canal de YouTube con una información preciosa con otras terapeutas sobre gestalt, gestión emocional, y tiene toda una colección de vídeos sobre el trauma acumulado en el cuerpo, la liberación del trauma a través de la cadena muscular. Para mí
han sido herramientas que las encuentro súper útiles. Pienso que no solamente somos mente ni somos emocionalidad, que el cuerpo físico muchas veces soporta más de lo que para lo que está preparado, y que todo lo que ayude a conectar con el cuerpo físico va a ayudar también a toma de conciencia de dónde tenemos acumuladas esos traumas, dónde se está mostrando ese problema, ese dolor emocional, y también nos puede ayudar muchísimo a liberar. Digamos, igual que la mente puede calmar el cuerpo o puede perjudicar el cuerpo, mover el cuerpo de cierta forma también puede ayudar a la mente. O sea, es en doble sentido. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Somos un holismo, somos los cuerpos, los sentidos, la vibración. No es solamente una cosa la que nos ayuda, es todo el conjunto, y cada persona, según su manera de ser, según si está conectado con su corporeidad o si está desconectado, va a encontrar solución en diferentes cosas. Por eso me gusta comentar todo lo extra que yo he encontrado por aquí y que me ha servido, porque pienso que a vosotros también os puede ser útil. Y bueno, sin más, ya vais a ver en el dossier, vais a hacer los ejercicios. Disculpad que hoy estoy un poco cansada, he tenido mucho trabajo y he decidido hacer el vídeo igualmente, porque pienso que para mí es un compromiso gigante ofrecer estas herramientas, y que podáis trabajar en el momento que toca, en el momento que tengáis las ganas, para ir sintiéndoos mejor, para ir conociéndoos, para ir soltando, y sobre todo para avanzar desde la claridad, desde la ligereza, desde ese bienestar. Sin más, bueno, os doy un abrazo en la distancia y seguimos en el número 5 dentro de unos días. Un abrazo, buenas tardes, chao, chao, gracias.